Vamos a tratar de abordar una temática que hoy en día es más que importante para el derecho penal. Básicamente, en relación a tanto que se está abordando a nivel jurisprudencial en relación a esto de juzgar con perspectiva de género. Una cuestión que, en definitiva, desde la incorporación de los tratados internacionales a nuestra Constitución en la reforma del 94, ya debimos, la judicatura, comenzar a aplicar la perspectiva de género al momento de juzgar. Realmente, en nuestro país, como siempre uno va viendo a lo largo de la jurisprudencia, demora la judicatura para tomar y aprender esto que nos marcan los tratados internacionales. Yo siempre digo que cuando hablamos hoy por hoy de juzgar con perspectiva de género, cuando se escucha normalmente hablar de esto de la violencia de género, lo empezamos a ver desde hace algunos años atrás. Y no nos remontamos al año 94, cuando se incorporaron los tratados internacionales a nuestra propia ley, cuando allí ya, hablando de el Tratado de Derechos Humanos, se referían a, ya comenzaban a esbozar esto de la violencia de género, y después vino el Tratado de Belén do Pará, donde específicamente se trató. Bueno, indudablemente nuestra legislación es como que hizo oídos sordos a eso, no fue ayornando nuestra ley de fondo a esto que están marcando estos tratados internacionales. Lo vemos recién allá cuando el Congreso de la Nación incorpora dentro de la figura del artículo 80 el femicidio, pero habiendo pasado muchos años más allá de la reforma, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a analizar nuestra ley de fondo, comenzamos a ver que hay ciertas figuras en las cuales indudablemente que se necesita un ayornamiento jurídico. Tan es así que cuando llegamos al punto específico de la legítima defensa, no vemos que haya mucha jurisprudencia respecto a decir la violencia de género está realmente plasmada en una excusa absolutoria, está plasmado en el artículo 34 del Código Penal. No. Cuando nosotros vamos al artículo 34, inciso sexto del Código Penal, que es el que refiere a la legítima defensa, indudablemente que ahí vemos que el derecho penal tradicional en manera alguna tuvo en cuenta las situaciones específicas en que se encuentra una mujer que, siendo víctima de una violencia permanente, no está defendida por este artículo. Y ustedes dirán, ¿por qué dice esto el profe? Y porque empezamos a ver en un fallo señero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Leiva, en el cual se plasmó específicamente esta cuestión de la legítima defensa con perspectiva de género. Esto surge a partir de un fallo de un tribunal de la provincia de Catamarca, que en ese momento juzgó a una mujer, Leiva, por el delito de homicidio. El hecho narrado básicamente era que esta mujer, un día X, con un destornillador, le asestó varios puntazos a su marido y le dio muerte. Bueno, por cierto que en ese momento, cuando se juzga esa situación específica,
se le termina condenando por el delito de homicidio. La Corte de Catamarca confirmó ese fallo de una Cámara del Crimen. Ahí se presentó un recurso extraordinario. Se llegó ante la Corte. Bueno, gran sorpresa allí para los miembros de la Corte de Catamarca. El Procurador General de la Nación, al emitir su dictamen, y que después es convalidado por el fallo de la Corte, hace un análisis específico respecto a los requisitos que marca la ley, el artículo 34, inciso sexto, para que se configure la legítima defensa. Bueno, si nosotros nos vamos y nos remontamos al derecho penal tradicional, es simple el análisis del 34, en el cual refiere para que se configure la legítima defensa, existen tres requisitos. Una agresión ilegítima, punto número 1. Un medio racionalmente empleado para repeler esa agresión. Y una racionalidad en el medio empleado. Bueno, nosotros empezamos a analizar estos requisitos que nos marca el 34, inciso sexto. Y por cierto que si no lo hacemos con una mirada con perspectiva de género, tal como nos marcan las convenciones internacionales, por cierto que diríamos que en este caso Leiva, y como dijo en su momento la Corte de Catamarca, y mire, acá de manera alguna puede haber una legítima defensa. ¿Y por qué? Y bueno, claro, en ese relato simple de ese hecho, que por cierto fallo que recomiendo después su lectura, ¿no? Allí la Corte Nacional, atento a ese dictamen del procurador, dice, mire, acá esta persona, esta mujer, Leiva, ha venido siendo víctima de un permanente hostigamiento por parte de su pareja. Ah, bueno, claro. Y entonces allí la Corte dice, mire, en ese caso en particular, esta mujer ha sido víctima de violencia de género. Por lo tanto, allí es donde ya uno de esos requisitos que nos marca el derecho tradicional, por llamarle así, del derecho penal y toda la doctrina tradicional, es decir, mire, acá no existió en manera alguna una inminencia en la agresión, una inminencia en la defensa. No, bueno, la Corte dice, mire, señor, sí existió. Punto número 1. Esa mujer que vivía en un contexto de violencia, esa violencia formó parte de esa agresión que ella venía sufriendo. Claro, y ustedes me dirán, mire, bueno, está bien, pero ¿dónde está la inminencia de la agresión? Requisito que marcaba, o que marca actualmente el 34. Y la Corte dice, mire, en estos casos específicos donde se prueba que hay una violencia de género, ese análisis de ese requisito de la inminencia debe ser elástico. Ah, claro, sí. La Corte dice, mire, esa persona, esa mujer que vivía en ese permanente hostigamiento, cuando ella empieza en algún momento a reaccionar ante esa situación de la cual era víctima, es donde acomete ese hecho. Entonces ahí estamos desplazando lo que hemos venido estudiando desde antaño en cuanto a la inminencia de la agresión. Punto número 1. Miren, ¿no? Qué interesante este fallo Leiva de la Corte, porque en realidad nos está a nosotros marcando ciertas condiciones para poder determinar que cuando existe violencia de género se van desplomando algunos requisitos esenciales
que nos marca el derecho tradicional. Tan es así que en ese mismo fallo, la Corte hace un acápite interesante de análisis en cuanto dice, mire, cuando se dictó la sentencia, el juez sentenciante, entre otros argumentos, refirió que en definitiva esa mujer, Leiva, si se sentía tan violentada por esas actitudes de su compañero de vida, tranquilamente podría haberse ido de la casa y de esa forma hacía cesar esa agresión. No, la Corte, y en un fallo del doctor, en un extracto del fallo del voto del doctor Argibay, dice, no, mire, en definitiva, si usted lo analiza de esa manera, entonces estaría poniendo en cabeza de esa víctima un acto que no corresponde, porque en definitiva, claro, la mujer entonces, por el hecho de ser víctima de esas agresiones que configuran después una violencia, como lo vemos, y como dicen los propios tratados internacionales en cuanto a la violencia de género, ¿no? La violencia en contra de la mujer por parte de un hombre. Entonces ahí nosotros, dice Argibay, estaríamos convalidando que esa persona víctima de ese tipo de hechos debería haberse ido de su casa para hacerse esa rectitud. No, perfecto. Entonces así, de esa manera, este fallo nos está marcando ese punto esencial. ¿Esencial en cuanto a qué? A decir, mire, debemos juzgar con perspectiva de género. Debemos tener en cuenta estas situaciones de contextos violentos. Sí o sí. Por eso es necesario que todos los operadores judiciales realmente acudan al momento de sentenciar, que se debe tener una mirada distinta, especial, cuando se trata de hechos en los cuales las víctimas son mujeres y los victimarios son hombres que, sometiendo a esa mujer a un poderío, la hacen flaquear y en definitiva la hacen víctima de hechos de violencia de género. Indudablemente que los operadores judiciales, al momento de juzgar cuando hay hechos de violencia de género, sí o sí deben hacerlo con perspectiva de género. Y de estas situaciones que surgen a partir de este fallo Leiva, fallo señero de la Corte Suprema, ¿qué podemos colegir de esto y decir como conclusión? Bueno, es necesario que nuestros legisladores nacionales indudablemente modifiquen el artículo 34, inciso sexto. Es más, existe un proyecto de reforma en el Congreso Nacional que lamentablemente ya lleva más de 2 años en comisión, todavía no hay despacho de comisión, pero hay el miembro informante del proyecto en comisión que sostiene, mire, atento a lo plasmado y lo normado por toda el derecho convencional, hay que modificar el artículo 34. Y entre los requisitos de legítima defensa, para que se configure, hay que también poner, como último inciso de ese 34, inciso sexto, en casos de violencia de género. Entonces, de esa manera, ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos evitar esta interpretación jurisprudencial, esta interpretación que deben hacer los jueces en base al fallo Leiva. Básicamente, es necesario que algún día ese despacho, salga un despacho de comisión en esa comisión del Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que pueda ser plasmado esa reforma al artículo 34, inciso sexto, e incorporar directamente como una causal para configurar la legítima defensa cuando existe violencia de género.